Hola, profe. Hola, Buenas noches, profe. Es que tenemos una duda. En la pestaña de informe de inventario, no sabemos si en el total de ventas sería con la fórmula de contar para que nos cuente pues la cantidad de las ventas o para que sea la suma, pues el valor de las ventas. listo. Sí, yo inclusive yo había tenido un problema para que me cargaran el Moodle, me cargaron un Moodle viejito, con eso en el que nosotros estábamos trabajando, ya logré solucionar esa parte, entonces esta actividad pues la tenía ya actualizada para que fuera más claro, entonces le debe aparecer en este momento un poquito diferente. Voy a compartirles pantalla para mostrarles y también como para ayudarles a salir como esa duda que tienes, porque es importante. Entonces, un segundito. Ahí están viendo mi pantalla del C virtual. Sí, señora. Listo. Entonces, tenemos como tal el archivo que ya lo encontramos en Teams, ¿cierto? La idea es descargarlo. El archivo pues contiene estas columnas. Vamos a hacer lo que es la parte de organización y transformación de datos. Y acá en la parte de inventario, en esta. Entonces aquí es donde dice creación de hoja de inventario. Entonces en este caso es algo simulado que vamos a realizar. Entonces vamos a abrir una nueva hoja, ¿cierto? Y esa nueva hoja va a tener estas columnas: código del producto, descripción del producto, marca, la cantidad inicial. Esa cantidad inicial la van a colocar ustedes, es cualquiera. Y ya entonces vamos a colocar en otra columna la cantidad vendida vinculada a la hoja de ventas. Ahí sí, entonces lo que vamos a hacer es, por cada producto y su respectiva marca, vamos a sumar cuántas cantidades se vendieron. Y ese valor, lo que vamos a hacer es que lo vamos a restar a la cantidad inicial, que es un valor que cualquiera, eso sí, un valor razonable, ¿cierto? Que podamos trabajar con él. Y entonces vamos a crear una nueva columna que va a llamarse estado del stock y vamos a aplicar esta función. Es decir, si la cantidad inicial es mayor que la cantidad vendida, es decir, que todavía hay productos disponibles, ¿cierto? Si la cantidad es menor, entonces quiere decir que no hay stock. Lo importante acá en esta parte es que concuerde la información que tenemos en ventas, que son todas las ventas que se han hecho, con esa hoja nueva de inventario, pues que es la que vamos a crear. De pronto ya es más claro, Valeria. Profe, sino que yo me refiero a es cuando se usa la función contar. Pero ahí sería sumarse y conjunto, ¿no? Para sumar el total de las ventas de cada producto y marca. Eso es dependiendo cómo la tengan exactamente. Por ejemplo, en esta primera, cuando ya han separado como tal la marca del producto, entonces ustedes pueden colocar efectivamente esa de sumarse y conjunto. Es decir, entonces la primera, sí es portátil y es Lenovo, entonces la suma, ¿cierto? Ya la otra, sí es portátil y es Apple, entonces suma la cantidad vendida y así sucesivamente con cada uno de los diferentes tipos de producto que estaríamos manejando. No, profe, sino que son los indicadores. ¿Me O sea, entiende? no estamos hablando de la parte de inventarios, sino de No, esta parte de las tablas dinámicas. no, donde está el total de ventas, total de unidades en stock y el valor total del inventario. Ok, esta que yo estoy acá como explicando. Eso. ¿Sí? Profe, no. O sea, que no sé cómo explicarlo. Bueno, es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es, en la hoja que ya tenemos, que estamos trabajando, ¿cierto? Vamos a crear una nueva hoja. En esa nueva hoja le vamos a agregar estos productos, esta información: el código del producto, descripción del producto. La cantidad inicial es un valor aleatorio que le vamos a asignar y la cantidad vendida es lo que vamos a hacer nosotros, la fórmula
para poder obtener de las ventas que tenemos cuánto se ha vendido de cada producto. Ahí vamos. Sí, profe, eso ya lo tenemos súper bien, súper claro. Listo. La duda es en otra hoja, es en la creación de hoja, informe de inventario. Bueno, yo creo que es porque todavía estamos viendo como el que teníamos desactualizado. Si quieres, de pronto actualiza el Moodle porque yo les decía pues que al principio esto estaba diferente porque así era que me lo había cargado la institución y no me habían cargado el Moodle actualizado. Y esto ya está más actualizado respecto al ejercicio, es decir, está como más clara la redacción para que fuera más entendible. Entonces la hoja que hay que crear de informe de inventario, en este caso, no la vamos a crear como tal aparte, sino que vamos a crear es una hoja de inventario. ¿Me hago entender? Hago una pregunta, profe, ¿tú estás mostrando en este momento una hoja de cálculo o la pantalla que en este momento está en blanco con las instrucciones? Yo estoy mostrando en este momento el C virtual. ¿Ustedes qué están viendo? Ah, ya, es. Ok. Pero es que se le queda como congelada la pantalla un rato. ¿Así? Ok. Voy entonces creo que tengo mi cámara encendida. Yo si quitando mi cámara se me mejora la... Profe, una pregunta. Sí. Nosotros lo realizamos la hoja de inventario la otra fórmula que había ahí, no con esta que estoy viendo que es diferente. No hay problema, es similar. Lo importante es que la otra también debe de decir si el producto está disponible o está sin stock, ¿cierto? Sí, Que era pues lo que necesitábamos identificar. Cualquiera sí. funciona, ¿cierto? No hay Ah, problema bueno. por ese lado. Ah, bueno, profe, gracias. Vale, con gusto. Creo que no se me quitó nada la pantalla, la foto. ¿Cómo es el video? Yo miro. Ahora sí. Ya. Listo. ¿Alguna otra duda sobre la entrega? Hola, buenas noches. La Diego, buenas noches. Diego, ¿nos ibas como a comentar algo? No, pues apenas me conecté, estaba saludando. No. Ah, ok, no hay ningún problema, Diego. Bueno, ya siendo pues las 8:15, comencé, como les decía, el espacio antes para que aprovecháramos pues como dudas relacionadas que se tengan frente a la entrega. Voy a dar unos minutos adicionales por si hay más dudas, podamos despejarlas y puedan terminar la actividad los que no lo han logrado entregar. Entonces abro el espacio, les pido si hay dudas me levanten la manito para que podamos entonces resolverlas. No, ¿estamos bien, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces por lo que veo no hay dudas sobre la entrega. Profe, el plazo máximo es hasta hoy, ¿cierto? Sí, hasta las 12 de la noche. Listo, profe, gracias. Bueno, con gusto. Vamos entonces, ya que no hay dudas sobre la entrega, vamos a hablar sobre la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar de una herramienta muy interesante que nos entrega Excel. Esta herramienta la llamamos lo que se llama el análisis de hipótesis. Si se me va congelando la pantalla, les pido por favor me informen. Volví a prender la cámara, entonces si algo pues para volverla como a apagar. Entonces les decía
que hoy vamos a hablar sobre lo que era el análisis de hipótesis como tal en Excel. Y es que el tipo o este tipo de análisis de hipótesis, pues lo primero que nos permite es identificar cómo una variable puede afectar a otras variables. Esto es importante para análisis de datos como tal, análisis de viabilidades de proyectos, mirar cómo están las ventas de determinada empresa. En este caso, entonces, lo que es esta herramienta como tal, podemos manejar tres tipos de componentes. ¿Cuáles son esos tipos de componentes? Uno es como tal el administrador de escenarios. Voy a ir entonces mostrándoselos por aquí en el Excel para que nos vayamos familiarizando con él. Entonces, aquí pues yo tengo el Excel en la opción de datos, aquí, y en este mío a veces cambia la versión de Excel por sistema operativo, entonces puede ser parecido al de ustedes, pero siempre lo vamos a encontrar aquí en datos, en unos Excel se llama todavía análisis de hipótesis, en estos que ya son 365 se llama diferente, se llama análisis sí, pero es lo mismo. Entonces, esta herramienta tiene tres componentes. ¿Cuáles son? La administración de escenarios, el buscar objetivo y como tal las tablas de datos. Esto lo que permite entonces es hacer diferentes simulaciones. ¿Para qué? Inicialmente para identificar cómo una variable puede afectarme otra. Otra opción es poder hallar los análisis de sensibilidad frente a una variable o a otra como tal. Y también, pues con lo que es el buscar el objetivo, nosotros lo que hacemos es que encontramos el valor de una variable que produce como tal un resultado objetivo. Para que entonces entremos en contexto y veamos esto cómo se puede aplicar a la realidad, hemos estado trabajando con la empresa que se llama Tecnosoluciones y esta empresa está evaluando la viabilidad de un proyecto de inversión que requiere que un desembolso inicial de $10,000, ¿cierto? Aquí lo estamos viendo, es lo que él está pidiendo. Y entonces la vida útil de ese proyecto va a ser ¿de cuánto? De 5 años. Y al finalizar el periodo se espera que tenga un valor de salvamento ¿de cuánto? De 2,000. Durante cada año de operación, estimamos que el proyecto debe generar ingresos anuales ¿de cuánto? De 5,000. O sea, esa vendría a ser como tal la base. Y mientras que los egresos anuales de la operación van a ascender a lo que son 2,200, que es lo que estamos viendo pues acá en esta tablita. Entonces, el análisis financiero se debe realizar considerando una tasa de interés o una tasa de descuento del 10% anual. Esto que les estoy diciendo, como lo ven, ya se los tengo acá en el Moodle para que ya después de que vean la grabación, pues puedan seguir el paso a paso y entender un poco mejor lo que estamos abordando, en este caso, en un problema de evaluación de proyecto de inversión. Para hacer entonces la evaluación de un proyecto de inversión, debemos calcular lo que es el BPN. El BPN, ustedes saben más de costos que yo realmente, pero pues el BPN lo que permite es traer a valor presente los flujos netos de una caja, esperando como tal la comparación con esa inversión inicial. Por acá yo les dejo la formulita como tal. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Les voy a mostrar por acá. Entonces, yo ya tengo aquí el ejercicio donde nosotros tenemos los campos que necesitamos del problema que nos han entregado. ¿Cuáles son? Pues la inversión, el proyecto cuánto va a durar, el valor de salvamento esperado, los ingresos anuales, los egresos anuales, el interés como tal anual y el valor pues presente neto, que es el que nosotros vamos a consultar. Les voy a poner aquí un poquito de zoom para que lo podamos ver mejor. Listo. ¿Qué tal se ve así? Bien, profe. Listo. Muchas gracias por confirmar.
Entonces, lo primero que debemos hacer en este caso es, a nosotros en este ejercicio, pues nos entregaron estos parámetros. Entonces, aquí en esta tablita, lo primero que hice fue yo en cada celda agregar que el periodo, nos están diciendo que el proyecto debe tener una vida útil estimada de ¿cuánto? De 5 años. Entonces, por eso coloco periodo 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? ¿Esto para qué? Para empezar entonces inicialmente a calcular lo que sería el flujo neto. ¿Cómo se calcula entonces el flujo neto? En esta vamos a colocar los ingresos. Entonces, en el primer como tal periodo tenemos la inversión que vendría a ser 10.000, ¿cierto? Ahora, en el primer año, entonces tenemos el primer ingreso que vendría a ser 5.000 y el primer egreso como tal que sería 2.200. ¿Cómo calculo yo el flujo neto? Pues entonces resto como tal el ingreso menos el egreso. Aquí veo la fórmula que es esta, que sería F3 menos G3. Y eso me da ¿qué? El flujo neto del primer periodo. Asimismo, entonces voy calculando cada uno de los flujos. En el último periodo se suma el valor de ¿qué? Del salvamento. Luego entonces de que ya se han calculado los flujos netos, vamos entonces a calcular lo que es el valor presente. El valor presente, ¿qué es lo que nos entrega? El valor al año como tal. Entonces, la fórmula, ¿cómo funciona en Excel? Luego de entonces de calcular el valor neto, vamos entonces a coger el valor neto, que vendría a ser en este caso H, el resultado de H3, ¿cierto? Por eso lo vemos aquí, H3, y lo vamos a dividir por 1 más lo que vendría a ser, ¿qué? La tasa que nos están entregando. En este caso es la primera porque pues no hay. Pero ya a partir del segundo periodo, lo que yo hago es, la fórmula vendría a ser lo mismo. El valor neto dividido 1 sobre ¿qué? La tasa y ese valor lo debo elevar ¿a qué? Al número del periodo en que estamos. En este caso no lo elevamos porque es el primer periodo, entonces el número elevado a la 1 pues nos va a dar el mismo valor. Pero ya acá sí va cambiando porque ya no es el primer periodo, sino que este es el valor presente en el segundo periodo. Y asimismo entonces ya tenemos el valor presente en cada uno como tal de los periodos que hemos estado calculando. Entonces, la fórmula del valor presente neto, pues me dice que luego de yo tener todo el flujo, lo que voy a hacer es que lo voy a sumar. Entonces, voy a sumar este flujo acá como tal. Entonces, ya con este contexto, vamos entonces a hacer un análisis de viabilidad como tal. Inicialmente, entonces, y antes de pasar al análisis, vamos a conversar sobre nuevamente el valor presente neto, que nuestra fórmula pues nos permite calcularla, así como lo estoy haciendo en este momento, de forma manual, pero también yo puedo calcular el valor del presente neto utilizando las fórmulas que nos entrega Excel. ¿Cómo puedo hacer yo entonces esto? Aquí pues yo simplemente busco, miren que yo ya la tenía acá, yo lo tengo en inglés, entonces me sale BNA, pero en español también se puede ver como NPV. Entonces puede que a ustedes les aparezca diferente, como les digo, como me sale a mí. Entonces, ¿en qué consiste esta fórmula? Vamos a mirarla. Yo la corro para acá. Listo. Entonces, si yo me paro acá sobre ella, él me dice la función que vamos a hacer y me da pues como tal una sintaxis donde BNA debe tener ¿cuál? La tasa y debe tener cada uno de los valores que yo voy a calcular. En nuestro caso, en nuestro ejercicio, ¿cuáles son como tal? La tasa, que miren que no la pide aquí, se ve muy chiquito, pero cuando ustedes lo estén recreando, pues de pronto lo pueden ver mejor, que en este caso vendría a ser la tasa que nos dieron, que es el 10% anual, ¿cierto? Y entonces, ¿cuáles son los flujos netos que vamos a utilizar a los flujos que calculamos acá? ¿Sí? Y en este, ¿qué le vamos a sumar? En este caso, pues la inversión, pero como la inversión es negativa, pues ahí es, en realidad, es una resta. Entonces, de esta forma, Excel, pues me calcula automáticamente el BPN.
Ya entonces con este dato, ahí sí ya podemos entrar en materia para lo que vamos a aprender hoy. Estábamos diciendo entonces que la herramienta de análisis de datos contenía 3 componentes. El primero que vamos a ver es el administrador de escenarios. Este administrador de escenarios en este contexto nos va a permitir evaluar cómo cambia el valor presente neto de un proyecto cuando varía la variable de entrada y qué pasa en este caso con la tasa de interés. ¿Cómo creamos entonces un escenario? Para crear el escenario vamos a recrearlo, vamos a dar clic en la pestaña de datos, ¿sí? Cuando le damos clic, nos venimos para esta opción que dice análisis, también les puede aparecer con el nombre de análisis de hipótesis, y al seleccionarlo, le damos clic en él. Cuando entonces se nos abre, pues aquí tengo ya varios ejercicios, pero entonces vamos a crear uno nuevo en este botoncito que dice más. Y se nos abre esta ventanita que se llama agregar el escenario. En agregar el escenario tenemos diferentes campos. Uno es el nombre del escenario que vamos a hacer. Dos es la celda cambiante. Y acá pues dice un comentario que esto se puede editar, pero esto se crea por defecto de la cuenta que haya realizado como tal el escenario. Entonces, ¿qué vamos a colocar aquí en el nombre de escenario? Vamos entonces a probar cómo sería el ejercicio si la tasa es del 8.5. ¿Cuál vendría a ser entonces la celda que nosotros vamos a cambiar a esta, la anual, ¿cierto? Porque vamos a mirar cómo se comporta el valor presente con una tasa diferente a la que ya nos han brindado. Entonces, luego de que yo selecciono la celda cambiante, me vengo para acá y le doy clic en aceptar. Y miren que aquí se me abre una nueva ventanita donde me están pidiendo el valor del escenario y me están diciendo que ingrese un valor para cada celda cambiante. En este caso, ¿cuál va a ser el valor que le vamos a agregar? Como es 8,5, entonces vamos a decirle que va a ser 0.085. Y luego entonces le damos a aceptar. Y ya se nos agregó la primera tasa, que es la que tenemos. Voy a editarla porque en el Moodle se las había puesto, era como 8,5 y la puse fue 8,8. Ah, no, es que está como por aquí. Entonces la elimino para que no me cree confusión. Esta fue la que acabamos nosotros de crear, la 8,5. Bueno, vamos entonces a crear otro escenario. ¿Cómo sería si la tasa es del 9%? ¿De cuál? ¿De cuál celda cambiante? Miren que si yo le doy clic en este cuadrito, se me minimiza, pero yo me puedo parar acá y él inmediatamente me la coge y me la coge con una referencia relativa. Miren que la acá, absoluta perdón, porque ya está diciendo que es única y exclusivamente esa celda B7. Nuevamente le voy a dar a aceptar. Al darle a aceptar, entonces ya acá estamos mirando otro valor, que en este caso, como es la tasa del 9%, la vamos a dejar 0.09. Como vamos a agregar más escenarios, entonces en este caso le voy a dar clic nuevamente en agregar. Y aquí vamos entonces a agregar otra tasa para ver cómo se comporta la tasa del 9,5. ¿De dónde? Nuevamente la celda cambiante es esta. Le damos a aceptar y en este caso pues sí lo podemos dejar así como está, 9,95, y le damos a agregar. ¿Cuál entonces podríamos adicionar? También tenemos entonces el análisis con el que ya hemos estado trabajando, que la tasa es del 10%, celda cambiante a nuestra tasa inicial. ¿Y cuál vendría a ser el valor que vamos a colocar acá? 0.10. Y creo que ya tengo que, listo. El 0.10. Vamos entonces, ven que yo creo que tengo la duda si la creé bien. Y ante la duda es mejor volverla a hacer. Entonces voy a repetir la de la tasa 8,5. Esta sería tasa 8,5, ¿cierto? Celda cambiante, la celda que nos dieron inicialmente. Aceptar.
Y acá, yo sí lo había creado bien. Es del 0.85. Listo. Continuamos entonces, por último, vamos a hacer el último escenario, que vendría a ser una tasa. ¿Cómo sería el proyecto si la tasa es del 11%? Nuevamente, celda cambiante, la B7, que es la celda principal, le damos a aceptar y en este caso es del 11%. Listo. Ya tenemos creados entonces nuestros escenarios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer nuestro resumen. Posiblemente yo voy a eliminar acá todos los que ya tenía para que el resumen me quede solo con los que hemos estado trabajando. Listo, ya los tenemos. Entonces, ahora lo que hacemos, luego de ingresar los escenarios, vamos a crear un resumen. ¿Cómo creamos el resumen? Y para mirar cómo nos da esa simulación, le damos simplemente a clic en este botoncito que dice resumen. Luego entonces, él acá nos dice, ¿dónde quieres que te coloquemos el resumen? Puede ser en esta misma hoja donde estamos haciendo el ejercicio, o podemos entonces crearlo como tal en otra hoja. ¿Cuál va a ser esa celda resultado que es la que nos va a mostrar al cambiar la tasa de interés? ¿Qué se va a modificar? El BPN. Por eso entonces me dice que la celda resultado es esta que tenemos acá, que vendría a ser el valor del BPN que nosotros estamos utilizando. En este caso es como tal este aquí que vendría a ser el valor presente neto. Llego un momentico aquí. Listo. Aquí entonces vemos como tal el diferente resumen de escenario. Sin embargo, espérenme que al parecer yo le di clic donde no era porque el que me trajo no es. Espérenme. Voy a volverlo a tirar el resumen acá. Tengo los escenarios creados, le doy resumen y es esta la tasa que vamos a cambiar. Ahora sí. Entonces, miren, acá le voy a poner un poquito de zoom. ¿Por qué seleccioné la otra celda? Porque esa fue la celda que yo creé dinámicamente con la fórmula de calcular el BPN. Entonces, ¿qué debemos aprender? A cómo crear los escenarios y cómo poder sacar un resumen de los diferentes escenarios que se podrían presentar cuando cambiamos en nuestro ejercicio la tasa de interés. Por ejemplo, entonces, tenemos que cuando la tasa de interés es del 9%, el BPN es de 2.180. Cuando la tasa es del 10%, pues esa estaba en 2021, acá, por ejemplo, perdón, del 9,5. Entonces, miren cómo va cambiando las celdas, acá, que vendría a ser la tasa que nos dieron inicialmente, y esta como tal sería el valor presente que se espera en la inversión. Entonces, aquí podemos ver que a mayor tasa es el menor el valor presente neto, ¿cierto? Miren que a medida que voy aumentando los valores, pues esta tasa también me va disminuyendo como tal el valor presente. De esta forma, entonces, nosotros hacemos lo que es precisamente un análisis administrando con el administrador de escenarios. Y así, pues, entonces, podemos identificar ese cambio que tiene esa celda cada vez que nosotros modificamos como tal, pues una tasa de interés. Y así pues podemos decir qué tan viable puede ser el proyecto como no lo están planteando en este momento, si es mejor con una tasa del 10% o si es mejor con otro tipo de tasas. Ahora entonces vamos a mirar otro tipo de componente que tiene esta herramienta de Excel para los análisis de hipótesis. Otro de los componentes que tiene él, decíamos que puede ser lo que es la tabla de datos.
La tabla de datos entonces nos va a permitir también ver cómo varía la tasa de descuento dependiendo de los datos que nosotros le ingresemos. Aquí en este caso, entonces lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tengo una tasa de interés y tengo esta tablita con las diferentes tasas de interés. En este caso del 8%, 9%, 10%, 11%, 12% y 13%. Y necesito saber con estas tasas de interés, de acuerdo a mi BPN, cómo me podría entonces cambiar. ¿Cómo puedo hacer eso? Entonces, en esta celda voy a traerme el valor del BPN que hemos calculado, el mismo que está acá. Y voy entonces a seleccionar la tablita con las tasas de interés que yo quiero probar para mirar cómo se comporta el BPN con esa tasa variable. Entonces, selecciono como tal la tablita y cuando la selecciono le doy clic aquí en la opción que dice análisis de datos y me vengo para esta que dice tabla de datos. Cuando le doy clic acá, se me abre esta ventanita que me dice su tabla de datos, la entrada, ¿va a estar en fila o va a estar en columna? Entonces yo le digo que la entrada va a estar en columna. Selecciono la entrada y le doy a aceptar. Es un momento que no me seleccionó. Y le doy a aceptar. Ay, pero, perdón. La columna de entrada en este caso es el 10%. Y ahí sí, entonces, lo que hizo fue traerme esos valores simulados cuando la tasa de interés es 8, cuando la tasa de interés es 9, a partir de este valor presente neto y con esta tasa cambiante. Estos son entonces los valores que podríamos obtener de la tabla utilizando el componente de tabla de datos. Entonces, aquí podríamos alargar, colocar diferentes tasas de interés y ver cómo se comporta. Pero sí podemos ver claramente que a medida que yo aumento también la tasa de interés, pues el valor presente, ¿qué sucede? También se me disminuye, ¿cierto? Otra opción entonces que tenemos aquí para lo que son los análisis de hipótesis como tal es precisamente lo que es buscar el objetivo. Buscar el objetivo nos va a ayudar a hallar automáticamente el valor que debe tomar una variable de entrada. ¿Para qué? Para que su resultado alcance un objetivo específico. En esos proyectos financieros, normalmente buscamos encontrar lo que es la tasa para que el BPN sea igual a 0. Es decir, para que la tasa de retorno, o sea, la tira aproximada, pues entonces sea igual a 0. ¿Cómo hacemos entonces esto? Lo primero es que siempre, pues, en este caso, ya debemos tener calculado como tal el BPN, que en este caso, pues, lo tenemos en esta celda. Luego entonces vamos a buscar cuál va a ser la celda donde se encuentra la tasa. ¿Cuál es? Es esta, ¿cierto? Que vendría a ser B7. Vamos entonces a darle clic aquí y luego vamos a la opción de buscar objetivo. Cuando le damos entonces aquí en la pestañita, lo primero que nos dice es, venga, ¿cuál es la celda que usted va a decir o va a establecer? Para este caso, entonces vamos a utilizar la de donde tenemos calculado el BPN. Y ese valor debe ser igual a ¿cuánto? En este caso, como el objetivo que queremos alcanzar es que sea igual a 0. ¿Y cuál es la celda que nosotros vamos a cambiar? En este caso, pues va a ser la de la tasa. Ya con estos campos seleccionados, lo que hacemos es que le damos clic en aceptar. Y él acá lo que está haciendo es una interacción interna y entonces dice pues que la búsqueda con la celda encontró una solución, que la meta es 0 y el valor es 0. Quiere decir que para esta como tal no hay como tal una solución. ¿Por qué? Porque pues no hay un valor objetivo que podamos definir. Miren que acá él como tal me lo puso en 0. ¿Y cuáles fueron los valores que se cambiaron
para que entonces el BPN fuera igual a cero. Ah, miren, la tasa de retorno se fue al 16%. ¿Para qué? Para que entonces el BPN sí me quede como tal en cero. Eso quiere decir que posiblemente si yo acá cuando estaba haciendo el otro análisis agregaba más tasas de interés de la 8 a la 16, este valor pues iba a ser hacia la tendencia de cero. De esta forma, entonces, utilizamos los tres componentes que manejamos con la herramienta de análisis de hipótesis. Yo entiendo que en este momento, pues muchos de ustedes no han entregado la actividad que debemos realizar para el día de hoy. Entonces, con ese propósito, voy a dejar hasta acá la teoría de hoy. El próximo jueves vamos a hablar de cómo utilizar el solver y les voy a dar este espacio. ¿Para qué? Para que monten la actividad y pues aprovechar si tienen algunas preguntas. Entonces voy a parar la grabación en este instante para que nos quede únicamente con esta teoría que es muy importante aprenderla a realizar y para que ustedes ya después puedan seguir los pasos que les acabo de decir y entenderlo más. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Yo a ustedes les doy estos datos, ¿cierto? Y pues es aprender a inicialmente calcular los flujos netos, que esto pues no hace parte del análisis de hipótesis. Más que todo hace parte es de poder saber el análisis de hipótesis a qué tipos de ejercicios podemos aplicarlos en la realidad. Entonces, en este caso, como estamos hablando de saber la viabilidad de un proyecto, la viabilidad de un proyecto, pues precisamente se hace utilizando la fórmula del BPN. Entonces, por eso es que lo traje hasta este nivel, para que lo hubiéramos aplicado y fuera más fácil comprenderlo. Entonces, estos datos pues normalmente se los dan a uno si queremos saber la viabilidad de un proyecto, ¿cierto? Nos dicen estos valores iniciales y ya con estos valores pues yo calculo el flujo neto, el valor presente y la sumatoria que me dé. Este valor presente pues se lo debo de restar ¿a qué? A la inversión. Y así pues voy a tener el valor presente o pues también tengo formas de utilizar fórmulas financieras que tiene Excel, que en este caso pues es el valor presente neto, que en este caso a mí se me ve como EBNA, pero es porque lo tengo en inglés, pero también les puede aparecer como PNP, BPN. ¿Para qué? Para poder calcularlo de forma automática. Pero para poderlo calcular de forma automática, recordemos que ya debemos haber creado lo que son los flujos netos. Una vez ya calculado el BPN, ahí sí viene lo que es el manejo de las herramientas que hemos aprendido el día de hoy. Precisamente, espérenme porque no se me borre la formulita. Precisamente utilizando pues cada una de estas opciones. Administrador de escenarios la vamos a usar para definir diferentes tasas de interés y ver cómo cambia el BPN de acuerdo a esas tasas de interés. Para la tabla de datos, entonces vamos a decir, de acuerdo también a unas tasas que definimos, cómo va a modificarse el BPN. Y con el valor objetivo es porque estamos buscando un BPN igual a cero, entonces ¿cuál debería ser la tasa óptima para que ese valor presente sea igual a cero? ¿Alguna pregunta sobre esta parte? No, profe, todo está claro. Listo, entonces voy a parar aquí para que nos quede esta parte de la teoría